doctor, buenas noches, compañeros. A nosotros nos ha tocado entender lo que es el contrato de antícresis, o comúnmente conocido como contrato de alquiler. Tiene su etimología, proviene del griego anti, que significa en lugar de o a cambio de, y el presis, que significa uso. En sí podemos entender que la antícresis es el uso de un bien por parte del acreedor en lugar del deudor. Tenemos varias definiciones, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, tenemos de Manuel Osorio, de su Diccionario de Ciencias Políticas y Sociales, que nos dice que es un derecho real que el deudor o un tercero concede al acreedor entregándole la posesión de un inmueble para que perciba sus frutos. Asimismo, Guillermo Cabanelas nos dice que el acreedor es un goce recíproco, es decir, que tanto el acreedor como el deudor gozan, notablemente conocido como un contrato de gozar y gozar. Es importante recalcar, ¿no? Esta parte tal vez no nos ha tocado, pero es un artículo muy relevante, que es el 1398, que nos habla sobre el concepto de la pignoración. Nos dice que la pignoración es el contrato en el que el deudor o un tercero entrega un bien inmueble o mueble como garantía para el cumplimiento de una obligación. Hay que diferenciar que cuando hablamos de prenda, por ejemplo, nos referimos a bienes muebles, y cuando hablamos de antícresis, este va a recaer sobre bienes inmuebles. Esto es lo que nos menciona, ¿no?, el artículo 1398. Asimismo, el 1399 nos dice que para tener esta capacidad de enajenarlo debe ser propietario, ¿no? Ahora sí, vamos a ver un concepto de qué es la antícresis. El concepto es la antícresis es un derecho real mediante el cual el deudor entrega al acreedor la posesión de un bien inmueble, autorizándolo a percibir sus frutos para cancelar los intereses o la cuenta, el capital según corresponda. ¿Cómo funciona cómo es el funcionamiento de la antícresis, no? En el funcionamiento, por ejemplo, tenemos que el deudor como propietario entrega al acreedor lo que es un bien inmueble, es decir, la posesión de su casa, para que éste lo pueda usar y disfrutar. Hay que entender que no significa que se transfiera la propiedad, sino que es una posesión temporal, y que una vez que se cancela la deuda, el acreedor debe devolver de manera inmediata, ¿no?, lo que es el inmueble al deudor. El concepto está establecido, ¿no?, lo que es en el artículo 1429 del Código Civil, que nos dice que por el contrato de antícresis el acreedor tiene derecho a percibir los frutos del inmueble, imputándolos primero a los intereses si son debidos y después del capital. Bueno, es lo que ya había mencionado, ¿no? Esta parte está ubicada, ¿no?, en el Código Civil del artículo 1429 al 1435. El 1429 ya lo había mencionado. El 1430, por ejemplo, nos dice constitución por documento público. El contrato de antícresis tiene que ser hecho mediante documento público, como establece el numeral 3 del 491. Asimismo, derechos que confiere al acreedor. Aquí hace referencia que el acreedor va a tener ciertos derechos que más adelante vamos a ver, que va a conferir, ¿no? Asimismo, el 1432 nos habla sobre la preferencia del acreedor anticresista. Esto es más que todo ante deudas que puede llegar a tener por así decirlo, el deudor, y este va a tener preferencia. Y el 1433 nos habla sobre la venta del bien inmueble. Aquí, por ejemplo, es cuando en caso de impago tiene la opción de poder entrar en lo que se podría considerar un remate judicial y para vender el inmueble y así recuperar el capital entregado, ¿no? Y, por ejemplo, el 1435 nos habla de la indivisibilidad. El antícresis es indivisible, no puede ponerse en antícresis una parte y la otra no, y asimismo la duración es de 5 años, como establece, ¿no?, el artículo 1435. Dentro de las características jurídicas, por ejemplo, tenemos que es un contrato real. Cuando hablamos de real nos referimos a que se perfecciona porque se entrega un bien es accesorio porque depende, ¿no?, de una deuda principal, es oneroso porque ambas partes asumen obligaciones, es temporal porque tiene un plazo determinado, este recae sobre bienes muebles y no así como habíamos mencionado sobre bienes muebles.
y no se transfiere, como hemos dicho, ¿no? ¿Cuáles son los elementos? Esto se podría decir que es lo importante de este tema, ¿no? Dentro de los elementos del contrato de anticresis tenemos lo que es el elemento personal. ¿Quiénes son? Es el acreedor, el anticresista y el deudor, que es el propietario. El acreedor anticresista es el que recibe el inmueble y tiene derecho a percibir los frutos del bien. Y el propietario es el que ha entregado el inmueble, que como garantía debe devolver lo que es el capital prestado una vez concluido el periodo, para recuperar su bien. Dentro de los elementos reales, por ejemplo, tenemos el inmueble que se ha entregado en garantía, el derecho a percibir los frutos y el dinero o crédito, es que representa la obligación principal, ¿no? Dentro de los elementos formales, este se realiza mediante escritura pública, como bien sabemos, mediante el numeral 3 del artículo 491 del Código Civil, que nos dice, ¿no?, que debe formalizarse por documento escrito o asimismo, este debe tener una inscripción, ¿no?, en derechos reales para que este pueda ser oponible frente a terceros. Hay que, se podría decir, darle una importancia a este tipo de contratos. Es importante un contrato correctamente elaborado porque este va a servir tanto al acreedor como al deudor, para evitar la pérdida del inmueble, y dos, para recuperar el capital entregado. Algunas condiciones y requisitos para realizar el anticrédito en Bolivia o anticresis es que cualquier ciudadano, ya sea boliviano o extranjero, puede realizarlo, ¿no? El que realiza el anticresista debe ser, ¿no?, el propietario, tiene que ser dueño del inmueble para poder realizar, ¿no?, el contrato. Debe haber lo que es el reconocimiento de firma de las partes y, como habíamos mencionado, debe ser mediante escritura pública. De igual forma, un contrato sin inscripción es válido, pero no va a surtir efecto. ¿Por qué han puesto reconocimiento de firmas? O sea, en el punto 3. Los reconocimientos de firmas. Las informaciones, doctor, en las páginas que he encontrado, mencionaba, ¿no?, que había reconocimiento de firmas para verificar la propiedad que corresponde, ¿no?, al propietario del bien inmueble. ¿Tu grupo tiene algo que decir? Puede haber un contrato anticresis con reconocimiento de firmas. No puede haber, no existe. Si hay, es nulo. Quítenle el punto 3. Continúa, por favor. Ya. Dentro de los requisitos, por ejemplo, documentales, se requiere lo que es, más que todo, ¿no?, demostrar la propiedad del bien, como por ejemplo tenemos el folio real, el certificado catastral, planos de suelos, el comprobante de pago de impuestos, ¿no?, para acreditar que ese bien inmueble realmente corresponde a lo que es el propietario. Algunas características, por ejemplo, técnicas, tenemos, por ejemplo, hemos mencionado, ¿no?, que es el artículo público. Hay una exclusividad de uso. El artículo 716 del Código Civil nos dice que no se puede poner en alquiler y al mismo tiempo el anticrético un bien inmueble al mismo tiempo, ¿no? Si se hace eso, entonces se llega a anular el contrato. La heredabilidad, el artículo 524 nos dice, bueno, hay una presume, ¿no?, que quien realiza un contrato lo hace para sí mismo o lo realiza para sus herederos, ¿no? Y hay una prioridad frente a deudas, como ya hemos mencionado, ¿no?, porque si está inscrito en derechos reales, es oponible ante terceros. Y lo mismo habíamos mencionado, ¿no?, que la propiedad del inmueble debe ser solo el propietario puede constituir lo que es el anticrédito. Hay un derecho de impago en caso de que exista no exista el pago, se puede meter en subasta o en remate judicial, se puede decir. La indivisibilidad, igual ya hemos mencionado, y un plazo de 5 años. Y
¿Cuándo se extingue el contrato de antícrisis? Existen causas principales, como por ejemplo tenemos el pago total de la deuda. Esto es cuando existe un cumplimiento, ¿no?, que va a garantizar lo que es la extinción. Asimismo, el vencimiento del plazo pactado. Terminado el plazo, se puede restituir el bien, ¿no? La renuncia expresa del acreedor es una posible extinción anticipada por decisión del acreedor. El acuerdo mutuo, esto es cuando ambas partes deciden por mutua voluntad terminar, ¿no?, antes el contrato, antes del plazo. Por destrucción del inmueble, esto en caso fortuito o fuerza mayor, va a extinguir la antícrisis, ¿no? Y por resolución judicial, un juez puede declarar la extinción por causas legales que sean justificadas. Como última parte, estamos poniendo lo que es la devolución del monto del crédito pago moneda nacional. Muchas veces existe esa confusión, ¿no?, que cuando uno realiza un contrato de antícrisis en dólares, exige, ahorita como estamos viviendo en una escasez de dólares, se podría decir, hay esa susceptibilidad de que yo he celebrado un contrato de antícrisis en dólares, por ende yo tengo que recuperar en dólares. Sin embargo, el artículo 406 habla, ¿no?, sobre este punto, nos dice que en sí, que el pago, la deuda contraída en moneda extranjera puede ser devuelta en moneda nacional, ¿no?, y al tipo de cambio vigente, y esto va a garantizar, ¿no?, que tanto el acreedor como reciba, ¿no?, el valor correspondiente que ha dado, protegiendo sus derechos y la seguridad jurídica del contrato. Como conclusión hemos llegado a que el contrato de antícrisis es un instrumento jurídico y seguro, regulado, que permite garantizar las obligaciones mediante inmueble y percibir sus frutos, ¿no? Su correcta formalización protege los derechos de las partes y constituye una alternativa práctica y eficiente de financiación involuntarias. Ahora va a ser la exposición de sus contratos. Sí. Tienen dos, ¿no? Sí, nos va a tocar el contrato de cancelación. Y el primero de antícrisis y luego cancelación. Nosotros hemos hecho bueno, se podría decir por ahora es una minuta de contrato, ¿no? Vamos a partir de la primera parte, en la que hablamos, bueno, en la que mencionamos, ¿no?, lo que es el señor notario de fe pública, en el registro de escrituras públicas, corre a su cargo, sirva sin insertar un contrato de antícrisis, suscrito bajo el tenor de las siguientes cláusulas. En la primera parte intervienen las dos partes, que uno es Clara Román y Catari, con cédula de identidad 135. No lo leas. O sea, no leas. Ya. O sea, puedes decir en la cláusula primera tenemos, hay la diapositiva de los elementos personales reales y formales. Sí. Repito, ponelo, por favor.
capital de antícresis es, en vez de dinero a crédito. Su siguiente diapositiva. Es importante lo que han establecido respecto a la inscripción en derechos reales, pero si no lo inscribo en derechos reales, ¿vale el contrato? ¿Es válido? Sí, es válido, doctor. Entonces la pregunta ahí es, elementos formales, sí debe realizarse por escrito. La gente dice, debe formalizarse por escrito público. Corrijan eso, ¿ya? Sí debe realizarse mediante documento público. Ese tema de la inscripción en derechos reales puedes poner en otra diapositiva, no ahí, porque se confunde. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tu contrato. Dos vistas, por favor, de cada fila, con la fecha de hoy. Bueno, como hemos mencionado, dentro de los elementos personales vamos a identificar lo que es en la primera parte, donde nos dice que intervienen las partes presentes del contrato. Clara Mamani Katari, de estado civil soltera, vi por derecho, para quien efectos de este presente contrato se va a denominar la propietaria, ¿no? Y la siguiente parte va a ser Luis Javier Ríos Choque, con centro de identidad, de igual forma vi por derecho, de profesión, con domicilio en la ciudad de tantos. De igual forma, va a ser, a partir de ahora en el contrato se lo va a conocer como el anticresista. Y cuando se haga, cuando se mencione a ambos, como nos dicen que en los sucesivos, cuando se haga referencia conjunta a la propietaria y al anticresista, se los va a denominar como las partes. En la cláusula segunda hemos mencionado que son los antecedentes del derecho propietario y características del inmueble. Y aquí ya decimos que la propietaria declara ser la única y legítima titular del derecho propietario del bien inmueble, objeto del presente contrato, ubicado en la zona libre, de jurisdicción de Cochabamba, todos los datos, ¿no? Y de igual forma hemos puesto lo que es la matrícula del folio real, conforme al asiento A1. Está libre de gravámenes, hipotecas, beneficios, embargados. Asimismo, la propietaria declara que el inmueble bajo el presente contrato se encuentra en buen estado, conservación, funcionamiento. Aquí hemos mencionado que es igual que consta con 3 habitaciones, una cocina, un baño y los demás servicios, ¿no?, que cuentan. En la cláusula, en la parte tercera del objeto del contrato, colocamos lo que es la propietaria, por así convenir a sus intereses de su libre y espontánea voluntad, sin que medie error, dolor, violencia o vicio del consentimiento, concede en calidad de anticresista el inmueble descrito y sus dependencias descritas en la cláusula segunda en favor del anticresista, quien recibe el derecho de uso y goce del citado bien inmueble. Dentro del capital del anticresis, las partes han acordado libremente la suma de 60.000 bolivianos en moneda de curso legal y forzoso, el monto que el anticresista entrega al propietario, el monto que el anticresista entrega a la propietaria por concepto de capital de anticresis, por así convenir sus intereses, en virtud del cual recibe el derecho de uso o goce del inmueble descrito en la cláusula segunda. En esta parte hemos puesto lo que es que
del monto, ¿no?, del presente documento va a ser efectuado a través del banco, por el Banco Unión, al número de cuenta que va a estar registrado al nombre de la propietaria. Y en ambas partes van a reconocer expresamente que la entrega y recepción del capital se realiza de manera libre y voluntaria, de igual forma sin que medie error, dolo, violencia o vicio del consentimiento. Quedado la propietaria. Pasen, por favor. ¿Quiénes son? Es una alumna de la normalización. Dentro del plazo de preaviso, el presente contrato tendrá una duración de 2 años computables a partir de la suscripción del documento, es decir, del 9 de octubre de 2024 al 8 de octubre de 2026. Como hemos mencionado en las clases anteriores, es importante colocar definir un plazo, no necesariamente colocar 36 meses o 12 meses o 24. En este caso no procederá a la renovación automática del contrato fenecido. En caso de que las partes deseen continuar con la relación crediticia, deberán celebrar un nuevo contrato por escrito. En caso de que alguna de las partes desee resolver este contrato antes del tiempo de duración de estipulado, deberá comunicar su decisión con un mínimo de 60 días de anticipación mediante una carta notariada, garantizando así la constancia fehaciente de la comunicación. El uso y destino del inmueble. En esta parte el anticipista declara, ¿no?, que va a ser exclusivamente para vivienda y destinada para la familia. Lo mismo, está compuesta por 5 integrantes, quedando expresamente prohibido ceder, transferir, permitir el uso del inmueble a terceros o realizar modificaciones estructurales sin autorización escrita de la propietaria. Asimismo, se prohíbe destinar el inmueble a actividades ilícitas o que perturben la buena convivencia. El incumplimiento de estas disposiciones podrá dar lugar a la disolución del contrato. En la séptima, por ejemplo, tenemos la propietaria declara que el inmueble objeto del presente contrato se encuentra en buen estado de conservación y funcionamiento y apto para vivienda familiar. El bien cuenta con 3 habitaciones, una cocina, un almacén, un baño, y además con las condiciones adecuadas de uso. Asimismo cuenta con todos los servicios, agua, luz, energía, alcantarillado, todo en correcto funcionamiento. La propietaria hace entrega del inmueble junto con el mobiliario y equipo detallado en el anexo A, firmado por ambas partes, el cual forma parte integrante de su contrato. El anticrisista declara haber inspeccionado el inmueble y recibido el mismo a su entera satisfacción, comprometiéndose a mantenerlo en las mismas condiciones durante la vigencia del contrato, salvo desgaste natural por uso normal. En la cláusula octava tenemos lo que es las obligaciones y prohibiciones del anticrisista. Para el uso correcto de conservación, el anticrisista se compromete a cumplir con las siguientes cláusulas: pagar de forma puntual el consumo de energía eléctrica, agua potable y electricidad domiciliaria, utilizar el bien inmueble para fines de vivienda familiar destinadas no para otro fin, ¿no?, mantener el inmueble en óptimas condiciones. Dentro de las prohibiciones está prohibido ceder, transferir o permitir el uso del inmueble a terceros sin autorización escrita de la propietaria, no ingresar ni almacenar ni producir objetos de sustancias ilícitas, incluyendo todas aquellas que se encuentran reguladas por la ley 1008 y otras normas aplicables. En la cláusula novena, de igual forma, hay lo que es las obligaciones y prohibiciones, pero esta vez para la propietaria, que nos dice que va a entregar el inmueble en buen estado, asegurando que sea habitable y que cumpla con todas las normas de seguridad de higiene. Va a garantizar que el anticrisista pueda usar el inmueble de manera pacífica sin perturbar su goce normal y cumplir con todas las estipulaciones durante el contrato, ¿no?, durante la duración.
y dar aviso al anticrisista con antelación mínima, de igual forma de 60 días antes de exigir la devolución del inmueble. No realizar modificaciones, obras o actos que afecten negativamente la rentabilidad o seguridad del inmueble durante la vigencia de este contrato. La 10ª, tenemos la garantía de evicción y gravámenes. La propietaria declara que el inmueble se encuentra libre de gravámenes, hipotecas o limitaciones de dominio, comprometiéndose a responder por la garantía de evicción conforme a la ley y protege frente a la privación de uso y disfrute del inmueble. Las obligaciones, la 11ª, obligaciones tributarias. Ambas partes reconocen que el contrato de anticrisis genera obligaciones tributarias conforme a la normativa boliviana. La propietaria y el anticrisista deberán declarar y pagar lo que es el IVA, el formulario 610 trimestralmente conforme a lo establecido en el Servicio de Impuestos Nacionales. La 12ª, causales de resolución y cláusula penal compensatoria. El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente contrato dará lugar a la resolución de pleno derecho conforme al artículo 568 del Código Civil. En caso de... Ahí sugiero, disculpa, es interesante que hayan utilizado la cláusula resolutoria. Podrían establecer ahí conforme a los artículos 568 y 569. ¿Ya? Doctor, está buscando una empresa de ingeniería industrial, no sé qué. Ya. Entonces, sugiero que lo aumenten a 569 ahí. Después, dicen, en caso de incumplimiento de cualquiera de las cláusulas, no debería ser así abierto, debería decir, han puesto prohibiciones y obligaciones en la cláusula 8ª y 9ª. Podrían más bien establecer ahí que en caso de incumplimiento de las causales de la cláusula 8ª y 9ª, se procederá a eso. Ya, mejor. Ahí están las obligaciones de la propietaria. Vamos a la 8ª. Ahí lo tienes detallado. Lo que has establecido son causales, está muy bien. Entonces van a establecer eso, ya la 8ª y la 9ª. Vamos más abajo. La propietaria declara que el inmueble, esto ya lo has señalado en la cláusula 2ª, o borras de la 2ª o lo llevas, ¿ya? Sugiero que debería ir así de manera independiente, no como han puesto en la cláusula 2ª, en el antecedente, lo pusieron también lo mismo ahí. Obligaciones tributarias, es correcto. Hay algunos que establecen que el pago de los impuestos corren solamente por una de las partes, ¿es correcto? No, es por las dos partes, entonces tiene que ir así, ¿ya? Causales de resolución, la sugerencia que les he hecho, ya lo van a establecer ahí. Poder retener ya, devolución del capital, es correcto, es lo que se menciona, es capital de anticrisis. Vamos más abajo.
anexo y documentación forman parte integrante del presente contrato. El anexo A y el anexo B, emitidos por la Unidad de Derechos Principales. No es necesario tu anexo B. El anexo B los quita. Formalización del registro. Las partes acuerdan que el presente contrato registrado para que surta sus efectos legales frente a terceros, los gastos y registros serán asumidos por partes iguales. Puede ser, o pueden establecer también de que diga tal de las partes va a asumir todo, ¿no? Perfecto. Aceptación y conformidad. ¿Por qué no tiene cláusula de convención? De convención, o sea, en caso de que no sea llevado a escritura pública, surtirá efectos con el solo reconocimiento de firmas y lúbricas. Al grupo, ¿dónde están? ¿Quiénes son los que van a responder ustedes? Sí. ¿Podría ir esa cláusula o no? Sí, podría. Grupo, ¿puede ir esa cláusula o no? Nunca, no podría. ¿Por qué? ¿Qué? Invalidaría el contrato. ¿Qué? Invalidaría el contrato. Invalidaría el contrato, exactamente. Es decir, no podrían establecer esa cláusula, ¿no? Porque este contrato, ¿qué requisitos tiene que tener? Consentimiento, objeto, causa y forma. ¿Cuál es la forma que le da el Código Civil? Ustedes lo han dicho en su diapositiva. Y está muy bien que lo hayan puesto con el artículo. Le faltaba el inciso. Es el 491, inciso 3. Muy bien, eso lo van a aumentar, ¿ya? Me ha gustado su contrato. Se nota que lo han hecho, me gusta. O sea, hay algunas observaciones de forma, pero que no le hacen, ¿ya? Vamos más abajo. Las firmas están. Perfecto. Vamos a su cancelación de antícrisis. ¿Tienen folio? ¿Lo han hecho? Esta es la cancelación, ¿ya? La propietaria, y ahí está Luis. Está muy bien su contrato, yo creo que lo van a subir con esas correcciones. Ya podrían hacer también el segundo grupo que es. Segundo grupo que he expuesto. Donación. Subrogación. Vayan realizando los contratos de subrogación también, ¿ya? ¿Uno? Las dudas que tengan de subrogación solamente un contrato, ¿ya? Las dudas que van a tener en la elaboración de los contratos me van a decir, ¿ya? Cuando vayan haciendo. Este contrato no está mal. Las partes van a constituir un contrato de antícrisis mediante una escritura pública. ¿Cuál es la manera en la que se va a extinguir el contrato de antícrisis? ¿Qué es? Por otra escritura pública, ¿no es cierto? Si se va a hacer una modificación a esto, ¿cómo se lo va a hacer? Por otra escritura pública. Si se quiere hacer un contrato preliminar de antícrisis, ¿se lo puede hacer como documento privado o como escritura pública? ¿Qué creen? Contrato preliminar. Vinieron hace 2 días a preguntar, bueno, querer hacer esto. Muy bien, porque hay una sanción que le da el Código Civil que te dice que cuando haces un contrato preliminar tiene que tener las mismas características que el contrato definitivo. Y si el contrato definitivo es mediante escritura pública, tu contrato preliminar tiene que ser escritura pública. ¿Ubica? La importancia. Entonces, el contrato que han realizado sus compañeros, suponiendo que lo han protocolizado y todo, entonces tienen los 4 requisitos: consentimiento, objeto, causa y forma. Ha nacido al tráfico, ha ingresado al tráfico jurídico, ha nacido ese contrato. Entonces, ¿cuál va a ser la manera de extinguir esta relación jurídica? Otro documento de igual jerarquía. Entonces, la clave en este tipo de documento es la siguiente cláusula. Uno, de que tienen que firmar las mismas partes, ¿no? Esa es una característica. Clara y Luis, esos son los que han suscrito, ¿no? El primer contrato. Vamos a tu cláusula segunda. Antecedentes, aquí está. El 9 de octubre era tu minuta. Vayan a su
contrato, a ver, es un minuto. 8. No, más abajo, no, está abajo. 8. Esa es la fecha de tu minuto. Vamos a la otra diapositiva. Que en fecha mediante escritura pública podría ir, ¿no? Porque si bien la minuta lo has hecho el 8, puedes haber llevado a la notaría el 8 y el 9 han hecho la escritura pública. Se puede ir así, ¿ya? Pero para evitar confusión, 8 lo van a poner, ¿ya? Mediante escritura pública, mediante testimonio sería lo correcto, no escritura pública, mediante testimonio número 85 quebrado 2025, está mal. En 2024 esto debería ser testimonio número 85 quebrado 2024, suscrito ante la Notaría de Fe Pública número 10 a cargo del esto de doctor y demás. Yo les aconsejo sus sellos, ¿no? Porque van a egresar, ¿qué se van a poner en sus sellos? Doctor, doctora. ¿Listo? ¿Qué les? Yo les, o sea, ¿saben? No todos los días sellos. O sea, yo les aconsejo solamente el nombre, ¿no? O sea, digamos, Juan Zárate Vázquez. Entonces, Juan Zárate Vázquez y abogado en letra grande y bajo su RPA. Entonces, raro es el sello que yo veo que dice doctor, digamos. Rarísimo el sello que veo. Otra forma, y a mí, por ejemplo, yo utilizo ABG, ¿no? Abogado. ABG, o sea, mi sello y todo de mí es de esa manera. Ya. Ya. El cargo del doctor del municipio de Sacaba, del departamento, se protocolizó el contrato de antícresis sobre el inmueble de la zona puede ir, pero bueno, moneda de curso legal y forzoso, ya. Yo lo hubiera quitado todo, solamente hubiera establecido de que firmaron un documento que está válido y de que se ha transcurrido el plazo previsto. Lo hubiera quitado todo esto, porque ya está en su documento principal. Vamos a tu cláusula tercera. Objeto. Ambas partes de común acuerdo y sin que medie declaran que la prueba de devuelto ya el anticrecista ha entregado el propietario sin daños deteriores, salvo el desgaste natural por el uso, existiendo la conformidad por parte de la propietaria. Lo van a aumentar ahí. Ya. Vamos más abajo. Por lo expuesto, ambas partes dan por cancelado el contrato de anticrecista. Liberación. Ambas partes solicitan los derechos de la cancelación del gravamen de antícresis registrado bajo la matrícula registrado recinto B de fecha tal. Esa fecha lo han registrado en el 2025. O sea, un año después de que han hecho el contrato, debería ser 24 hecho. En su contrato, doctor, está con 2025. En su contrato 2025 dice. 2025. El contrato no, el contrato dice 2024. A ver, vamos a tu contrato. Está bien la observación, vamos a revisar. A tu primer contrato, ¿dónde estés? Ah, estás con 25. Uniforme, o sea, ¿desde cuándo es que? Porque arriba dice 24, ¿no? Uniforme, ¿ya? Todo 25 puede ser, y si es por 2 años, entonces tu cancelación, ¿cuándo tuviera que ser? El 2027, vamos a tu cancelación. Gracias por la observación. Aquí tuviera que ser 2027, ¿de acuerdo? Aceptación y ratificación, tanto la propiedad como la obligación pendiente, presente contrato. Perfecto. Más abajo tienen todo. Muy bien, jóvenes, me han gustado esas observaciones nada más, ¿ya? Un aplauso, por favor, a sus compañeros. Pueden mandar ya con esas correcciones al grupo. Ya tienen hasta el día sábado. La siguiente clase, ¿qué grupo les toca? ¿Qué grupo, qué número de grupos son ustedes? 8. 8 recién. El equipo 9, ¿quiénes son? Tengo aquí la lista. Donación.
donación, anticipo de legítima. Ya, ustedes exponen. El siguiente equipo es contrato de venta con pacto de rescate. Después tenemos otro equipo que es donación de órganos y tejidos. Sí, doctor. ¿Dónde están? Aquí, en esto nos gustaría que dar un poco de información, doctor. La anterior clase hemos revisado la poca información que hemos podido obtener en base a eso. Mi compañera le escribió a su WhatsApp. Voy a revisar. ¿Ya? Sí, por favor, doctor. Después, la voz del derecho es contrato preliminar. Y después tenemos el grupo 13, corrección de datos técnicos y de identidad. Esas son minutas unilaterales, ahí no hay dos, no es un contrato, ¿no? Es un acto jurídico. ¿Quiénes son ese equipo? Es facilito y bonito. Es facilito. Van a hacer los certificados de las certificaciones de ese equipo de datos de identidad, la corrección. Vamos a ver qué pasa cuando registran Ebert es mi nombre, con B chica TH, no así me puedo informar. Entonces, ¿qué pasa si en derechos reales se ha registrado con B labial? ¿Qué se puede hacer en ese caso? Corrección de datos de identidad. ¿Quién firmaría esa minuta? ¿Quién? Solo yo. Por eso es unilateral, solamente el propietario firma. Entonces, ¿y qué pasaría si se han equivocado en datos respecto al inmueble, datos técnicos? Entonces, eso es lo que van a exponer sus compañeros. Es un caso bien interesante, la ley 247 y sus modificaciones. ¿Ya? Muchísimas gracias, distinguidos jóvenes. Cuídense mucho. Vamos.